Noticias Sustentables, con Mercedes Otti y Beatriz Jumilla. Muy bien, estamos en Noticias Sustentables por Radio Amadeus, hoy con la presencia del doctor Juan Carlos Cháquez. Tenemos tantas cosas para decir, darle la bienvenida al creador del echarpe cardíaco, al profesor de Ciencias Quirúrgicas en la Universidad de París, al director de la Unidad de Bioasistencia Cardíaca en el Laboratorio de Investigaciones Bioquirúrgicas del Hospital Georges Pompidou. Está también en la Fundación Carpentier. Tantas cosas tendría que decir del doctor Juan Carlos Cháquez, realmente, pero lo más lindo que tenemos para decir es la gran persona, el gran profesor y gran médico que es, que nos da un orgullo cuando él nos atiende el teléfono y siempre lo hace para difundir sobre cosas que tienen que ver para los ciudadanos, por los ciudadanos y por la salud de la gente que está en París, en el mundo, que lo escuchan, y especialmente en su país que él lleva siempre en su corazón y al que siempre le dedica tantas cosas, y por eso es doctor honoris causa de la Universidad de Rosario, de Córdoba y de Morón también. Hola, doctor Cháquez, muchas gracias por atendernos, como siempre. Beatriz Jumilla lo saluda y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por poder discutir y sentirme un poco en Argentina en este momento, y de corazón estoy siempre ahí, pero bueno, a veces nos alejamos, pero hoy en día con la comunicación y el diálogo se puede llegar a cosas y trabajar juntos. Es así, doctor. Ahora nomás, el 1 de noviembre, y por eso quería comunicarme hoy para difundir esto, va a haber unas jornadas muy importantes en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y usted va a ser el que abre estas jornadas desde París, ¿no? Las abre, como usted bien dice, con todos estos nuevos sistemas de comunicación. Los va a abrir online. Sí, bueno, es decir, realmente para nosotros es también una fecha muy interesante, porque hace 50 años que se creó el curso universitario de instrumentación quirúrgica. Fue la juventud que lo creó porque éramos residentes en el Hospital Universitario de Buenos Aires, que era el Hospital de Clínicas, y en ese momento se inauguraba, era el Hospital de Clínicas Nuevo, José de San Martín, y realmente trataba de que todo se aprovechase. Así que yo empecé como la primera promoción de residentes en el Clínicas Nuevo, en cirugía, y yo venía con un año de experiencia en el Hospital Rawson, que era un muy buen hospital de la Municipalidad de Buenos Aires, la Escuela Fino Quieto de Cirugía, y cuando se abrió el Clínicas tuve la oportunidad de presentarme de nuevo, no tuve miedo, y lo hice luego también en París. Es decir, para mí aprender es importante. Solo sé que no sé nada, como dijo Sócrates. Así que yo tengo realmente autocrítica, y yo todo lo que se puede aprender de nuevo estoy abierto, y tampoco puedo, digamos, volver a pensar algunas cosas como no se pensaba antes, así que hay que estar dispuesto a adaptarse a la evolución del mundo. Esa creación que realizaron hace 50 años de este curso tan importante de instrumentación quirúrgica, que por supuesto no existía, lo crearon ustedes. ¿Cómo evolucionó? Usted, me imagino que siempre informándose de cómo iba todo eso, siempre preocupado, siempre ocupado en ayudar todo lo posible, y ahora abriendo estas jornadas, ¿no? Exacto, sí, sobre todo que a nivel de hospitalario y a nivel docente hubo realmente una evolución muy importante, porque se crearon, digamos, la especialidad en la cual yo después rápidamente me dirigí fue la cirugía cardiovascular. Y es una cirugía que nació en la mitad del siglo XX. Antes no existía. El corazón no se tocaba, se lo miraba latir, pero luego se aprendió a parar el corazón, a trabajar, a corregirlo y a volver a ponerlo en marcha con algo que se llamó circulación extracorpórea. Así que fue una enorme, digamos, posibilidad para gente que tenía problemas cardíacos de poder vivir unas horas con una bomba que lo oxigenaba y le daba presión, y luego se volvía, una vez que uno reparaba el corazón, se volvía a poner en funcionamiento. Eso entonces fue lo que se vivió desde la escuela de curso de instrumentadoras, que en este momento ya es una licenciatura, no está terminado, pero ya ese es el camino próximo, así que el esfuerzo continuó, y en este momento, después de 50 años,
el curso de instrumentadoras de la Universidad de Buenos Aires es el más apreciado en América Latina. La cantidad de gente que quiere ingresar es muy importante y sobre todo luego la formación es tan buena que rápidamente logran ubicarse en puestos, en trabajo y no perder el contacto de la enseñanza permanente. Ninguna de estas especialidades hoy en día, la educación continua es importantísimo y eso es lo que nosotros siempre tratamos de hacer y yo voy a hacer ahora la semana que decir a fin de semana para poder presentar la manera de educarse de manera continua y ya le digo, siempre Argentina y el Hospital de Clínicas en ese momento respondió con presente porque no había puestos, no había nada y los jóvenes y los profesionales del hospital se ofrecieron para ser docentes, el personal universitario, digamos, las enfermeras, las supervisoras, fueron todos docentes y realmente con el esfuerzo salió adelante y con los años ahora está estructurado como una formación, digamos, oficial, pero durante muchos años se hizo con mucha voluntad y fue muy eficaz. Ahí nomás cerca fue que usted fue el creador de ese charpe cardíaco. ¿Le podría contar un poquito a la audiencia cómo fue aquello y cómo fue evolucionando hasta este momento, lo que usted está haciendo en este momento? Exacto. Sí, porque la cirugía clásica pasó luego por etapas de avanzada con la tecnología que existió. Pasó a existir luego la mini cirugía, es decir, por pequeñas incisiones, en vez de abrir todo el cuerpo, se hacían pequeñas ventanas, entonces la mini cirugía, luego la microscopía, la microcirugía, cuando había pequeñas arterias y venas, por ejemplo, en gente que se cortaba los dedos, se lo podían reimplantar con microcirugía, y nosotros en un área con grandes lupas también, y luego eso avanzó también hacia la telecirugía, poder operar a distancia con un robot en la sala, pero a veces también con conexiones en otro país. Y a lo mejor no toda la operación, pero una cooperación de un equipo en Europa y otro en Estados Unidos, de haber compartido lo que uno hacía o no hacía, la opinión en un caso difícil. Y cómo algunos puntos se hacían para alguna estructura difícil desde Europa y otros desde Estados Unidos. Así que la telecirugía. Y tal vez una de las cosas que más se desarrolló también fue la endoscopía, la endocirugía. Antes se abría todo, y si hay algo que progresó fue la endoscopía en el aparato digestivo. Se puede ver el estómago por dentro, el esófago, la laparoscopía, se pueden operar las vesículas, lo mismo en ginecología con las trompas. Es decir, la endoscopía es una cosa muy, muy útil y luego también la cardiología intervencional. No hay más, es decir, poca necesidad tal vez de hacer bypass porque se puede entrar en las arterias coronarias del corazón cuando hay una estenosis que está cerrado, se pone un balón, se lo infla y luego se pone un stent, una especie de resorte, y se hace, en vez de hacer un bypass, desde adentro se puede abrir y de esa manera se evita el infarto. Así que, y lo mismo se hace con la aorta también. Cuando hay una grave lesión aórtica, a veces no hace falta, digamos, abrir el tórax y se pone una prótesis endovascular. Doctor, yo había visto una foto suya con Favaloro ahí cuando fue a París, en el Georges Pompidou, creo que era. Lo fue a visitar, fue al hospital y justo usted estaba ahí. Cuéntenos un poquito esa anécdota tan importante para todos nosotros. Sí, en el año 2000 se inauguró el Hospital Europeo Georges Pompidou. Era el hospital más moderno en ese año en Francia, sobre todo en París. Así que se aprovechó en esa inauguración del Hospital Europeo Georges Pompidou, que era en un lugar muy estratégico, porque está en el borde de la circunvalación con un helipuerto grande al lado y otro helipuerto en la plazoleta de entrada, para casos muy graves que llegan en el helicóptero. Está en el borde del Sena, puede llegar por vía fluvial. Está, ya le digo, un aeropuerto próximo también, así que está todo muy bien conectado y sobre todo que estamos también al lado, después llegó el Hexágono, que es la equivalencia del Pentágono norteamericano, que es el Ministerio de Defensa, lo tenemos al lado del Hospital Pompidou. Hexágono porque Francia es un hexágono, la geografía.
Sí. Pentágono en Estados Unidos se llama Pentágono porque tiene 5 partes. La frontera con Canadá arriba, después la frontera, el Atlántico, el Pacífico y abajo México, todo eso es un pentágono. Y bueno, Francia hizo lo mismo, unos años después hizo el hexágono, y estamos entonces en una zona donde está la comunicación, estamos en el medio de un centro de comando, en algún momento coordinado, así que bueno, es un punto neurálgico muy, muy importante dentro de París, la ubicación del Hospital Pompidou, y a la inauguración de ese hospital vino René. Nosotros con Alain Carpentier, que era el jefe de cirugía cardíaca en ese momento, sigue viniendo, ya tiene 92 años, pero todavía... Qué bárbaro. Usted siempre nos habla de Alain Carpentier, sí, sí. Y bueno, 92 años sigue viniendo, el hijo es el director también conmigo de la parte de investigaciones. Ajá. Es un neurólogo y no hace más cirugía cardíaca él, pero él es un neurooncólogo. Hace vacunas para evitar los tumores, los cánceres de cerebro. Hoy en día la inmunología es importantísimo como tratamiento o como prevención de los tumores. Así que hay vacunas para evitar los tumores, sobre todo gente que tiene riesgo de contaminación por los herbicidas, por la contaminación del Roundup, todas esas cosas que se ponen en la agricultura. Hay muchos tumores cerebrales y se creó entonces una vacuna no solamente para preventiva, sino como vacuna curativa para los glioblastomas, que son los más peligrosos y que le ataca a la gente entre 40 y 50 años. Así que es impresionante el trabajo que hacen ahí en George Pompidou. Usted estaba trabajando, ¿se acuerda que nos había contado en un programa con los microórganos? Sí, es verdad. ¿Siguen con eso? Sí, seguimos porque es muy práctico para la medicina y para la farmacología. Pequeños, digamos, 30, 40 corazoncitos de cada uno del tamaño de un arroz o un riñón, todo eso tiene la misma función porque se hacen con células madres dentro de una matriz de nanobiotecnología, muy pequeñas, y con eso se hace un pequeño órgano que va a vivir como un cultivo de célula, pero es un cultivo de mini órgano, y sí. Entonces esto sirve para probar tratamientos, para probar toxicidad, así que no hace falta matar pequeños, como hacíamos antes, ratones, o hacer con más animales. Se reduce la cantidad de animales de experimentación, pero desde el punto de vista estadístico se hacen muchos casos en poco espacio. Es riquísimo hablar con usted porque nos cuenta las últimas novedades siempre. ¿Cómo está el clima ahora ahí en París? Bueno, hay dos que le hablamos. Si hablamos de clima, de temperatura y lluvia, sí. Hablamos del clima socio... Todo. Empecemos por el de la temperatura, a ver. Estamos ahora alrededor de 15 grados, bajando a 10 grados, y con muchas lluvias en todos lados. Y con respecto a previsto eso, se pensaba que podía haber, así que nadie tiene la certeza de cómo se puede suceder a nivel del clima y la meteorología. Son muy inesperadas inundaciones, así que yo creo que el universo no somos nosotros solos. No lo vamos con dinero a tratar de corregirle el calor, el frío, no. El universo, esas cosas vienen de mucho más lejos. La Tierra es un granito también, no de arroz, pero bueno, pero es uno más dentro de los cientos de planetas. Así que eso nos llega no previsto, no se le puede echar la culpa ya más a nadie, al caño de escape, ni a la vaca, que el gas, todo eso, no. Llegan realmente, son imprevisibles, así que bueno, es un desafío para la tecnología. Vamos a ver qué logra hacer la inteligencia artificial, si va a captar eso o no. Pero la inteligencia artificial somos nosotros, usted, yo, somos los que tenemos una computadora en la mano. Antes era la computadora, ahora sí. De eso le quería hablar y me lleva de la mano porque usted es vicepresidente del Comité de Ética de la Universidad de París y ahora, con referencia a la inteligencia artificial, se está hablando muchísimo de ética, porque hasta dónde se puede llegar. Claro, porque uno pone los datos que tiene. Quiere decir que la inteligencia artificial no puede hacer nada que no estaba previsto, porque la inteligencia artificial es un banco de datos, con una velocidad asombrosa, los combina, los analiza, todo. Pero si hay algo que hasta ahora no se había visto, y digamos, o que tiene una característica distinta a las otras, es muy difícil que haga un diagnóstico de una enfermedad que no se conocía, o de una forma diferente de presentarse. Entonces,
no se puede deshumanizar la medicina, ni la enfermería, ni todas las profesiones de salud. No se puede deshumanizar porque es imprevisible. Lo que uno piensa que se va a dar una operación simple y que la máquina lo podría hacer, y no, porque a veces los casos que uno quisiera que ande bien y que son todos previstos, y no, a veces hay imprevistos que hay que saber ser creativo. ¿Cómo salgo de esta situación inesperada? Y una inteligencia artificial no lo puede analizar y no lo puede solucionar. Doctor, justamente yo lo escuché con otro colega, un ejemplo concreto con su nieta, que la llevó al hospital con un tema. Si nos puede contar, le puede contar a la audiencia de Noticias Sustentables. Bueno, en los últimos años, el electrocardiograma, digamos, se pensaba que se podía interpretar todo con una computadora. Entonces, una vez que se hacía, daba el resultado la computadora, si tenía infarto, si no tenía infarto, si era una pericarditis, si era un problema, digamos, arritmia. Pero dependía del paciente. Así que mi nieta, que en ese momento, fue hace un año atrás, que tenía una bronquiolitis, que es una infección viral, digamos que se veía en los bebés en cierta frecuencia en el primer año de vida, tenía fiebre, tenía hipoxia, entonces, bueno, la compañía de mi hija, el abuelo, para que el Hospital Pediátrico de París hicieron todos los estudios, y entre ellos le hicieron el electrocardiograma. Y cuando salió el electrograma, trajo entonces la técnica que dio, y el resultado decía persona con taquicardia, arteriosclerosis, con riesgo de infarto, seguramente fumador, algo así. No le habían, como no tenía la edad exactamente, digamos, interpretó un electrograma de una nenita que estaba excitada por la fiebre, por la hipoxia, pero no porque tenía una malformación ya, o una enfermedad crónica. Así que eso no lo puede detectar, no se adapta, necesita realmente ver al paciente. Uno cada vez que, no sé, mismo nosotros con la telemedicina, podemos ver la cara del paciente, todo eso, pero es lo mismo sentirlo respirar, si está agitado, si el color de la piel, si está morado, cómo está el temblor, todo eso. No se puede hacer medicina sin tener el paciente al lado. Eso es algo personificado, y las máquinas, nosotros creemos que la inteligencia animal, como la nuestra, no puede ser reemplazada por la inteligencia artificial, que son máquinas. Todo tiene sus límites, y bueno, veremos cómo sigue. Y bueno, no quería dejar de preguntarle sobre el otro clima que están viviendo en Europa, ahí justamente en Francia, en un foco, están entre dos guerras. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo ve a los ciudadanos de Francia? Concretamente más de París, quizás, ¿no? La guerra más próxima es la guerra, digamos, Ucrania contra Rusia, ¿no? Sí. Una que está a 2.000 kilómetros y tiene instalaciones nucleares, Ucrania, muchas de energía. Así que puede haber rasgo que algo explote, algo pase en alguna central atómica, digamos, energía y nuclear. Bueno, todo eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces, digamos, se enfrentan grandes potencias por el bien para, digamos, Oriente contra Occidente, quién va a dominar más, dónde va a tener más influencia económica, todo eso. Así que esa ambición de un bloque que se llama OTAN, Organización de Tratado del Atlántico Norte, están los países europeos con Estados Unidos, que es un frente para que el comunismo de antes, porque ahora Rusia no es más comunista, es un país capitalista y bueno, de libre empresa. Pero todo eso que no avance, se le hizo una especie de límite, de pared, no una cortina de hierro, pero sí, digamos, una especie de trincheras para que no avance para el lado. Y bueno, así que en el fondo hay un enfrentamiento también por el dominio económico del mundo. ¿Quién es el más rico? ¿Quién va a tener? Bueno, nosotros pensamos en realidad nosotros que estamos en Europa Occidental, es un verdadero enfrentamiento entre Estados Unidos por el poder militar, por el poder económico, ya que ellos tienen una frontera entre Alaska y Siberia, que se peleen allá arriba y no a través del territorio europeo. Porque realmente hay una frontera directa. Alaska es Estados Unidos y Siberia es Rusia. Podrían haber hecho frente a la batalla ahí y pelearse ahí si tienen ganas de demostrar quién es fuerte, que se invadan en ese nivel. Que Rusia trate de invadir Alaska y Alaska. Y no,
lo tienen que hacer pasando por Alemania, por Francia, por el centro de Europa, y bueno, y con este riesgo y encima cuesta muchísimo dinero, lo estamos pagando todos nosotros, no hay dinero para los aumentos de sueldo, pero enorme cantidad de dinero va para los bombardeos. Para Francia ha mandado muchos países europeos material de guerra para hacer frente a Rusia, y todo eso no había necesidad. Yo creo que la paz es irreemplazable y que hay que dominarse, y realmente la fuerza, la guerra termina siempre por un armisticio, y ese armisticio se podría firmar, hay que tratar de conseguirlo lo antes posible. Y la otra guerra no incide tanto, es esta la que más los preocupa realmente, porque son 2.000 kilómetros, no es nada. Pero bueno, pero la otra también, la de Oriente, porque Francia tuvo varios años, fue, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, Líbano y Siria fueron lugares protectorados franceses. Entonces, en ese lugar del mundo que antes fue Imperio Otomano, Inglaterra tomó Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos eran todos ingleses, eso. Del otro lado, Francia se encargó de Siria, del Líbano, y un poco también el canal de Suez. Así que todo eso se creó y hay interés, y hay mucha gente de esos países que vive y se han formado acá, hay mucha cooperación cultural y profesional con esos países. Es el cercano Oriente, Israel también, que está en el medio, que es una isla occidental ahí que, digamos, les gustaría al mundo islámico, porque la islamización es muy, digamos, no quiere compartir territorio, quiere que todo el mundo. Tal vez Europa también en una época hizo colonización y metió catedrales en todo el mundo. Bueno, pero esto está haciendo al revés. Así que esa lucha así a través de religiones es muy peligrosa, y hay mucho fanatismo, y algunos creen que van al paraíso si se mueren y que son, digamos, muy respetados, mejor con esa gloria de la muerte, y otros no. Nosotros los médicos, que la vida vale tanto, ¿cómo podemos aceptar que por motivos así de tácticos y de dominio del mundo se maten niños? Son lugares que yo visité haciendo misiones humanitarias en los años. Sí, nosotros tenemos una relación importante con Emiratos Árabes Unidos, que se formaran un convenio educativo. Y fuimos a hacer, por ejemplo, Líbano, Siria, Jordania, todos los campos de palestinos. Yo mismo hice un consultorio para los niños que estaban muy mal asistidos, porque los palestinos no están aceptados tampoco correctamente. Son campos todavía como, no tanto Villa Miserias, pero aislados, en el Líbano, en Jordania, en Siria, en Egipto. No tienen la libertad de entrar, salir, la igualdad de todo el mundo. Así que esa población tendría que instalarse. Es decir, Inglaterra inventó Jordania, porque no existía el lado, digamos, del río Jordán, la Transjordania. Y entonces todo eso hizo que nombraran un rey, que es el actual, y la reina, que en aquel momento era la abuela o la madre del actual rey, que era inglesa. Así que es un invento inglés, Jordania. Sí. Y yo he estado en Jordania varias veces, haciendo, digamos, parte de cooperación médica, y desde Amán hasta Petra y hasta el Mar Rojo está muy poco habitado. Así que cuando uno ve del lado occidental de Jordania, que se pelean por Gaza, por Israel, por esos territorios, y del otro lado oriental, que Jordania está vacío. Está vacío. Y ustedes luchando siempre por la salud de la gente, mientras en otros lados matan niños, mueren. Es increíble. Qué mundo, no sé, qué nos tocó vivir a nosotros, y que ya se viene de varios años esto, de toda la vida. Tratemos de ser solidarios entre nosotros, sí. Digamos, los libres de espíritu, y digamos, tratemos de ser, digamos, basar todo en la solidaridad, en que todo tiene que pasar y que volver a encontrar épocas de paz de nuevo y de colaboración internacional. Muchísimas gracias, y gracias por prestarse a este reportaje. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a usted. Noticias Sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Oqui y Beatriz Humilla.